Bueno, estamos en nuestro podcast número 4 de Gracia Radical. Gracias Gerardo, gracias a Dios que estamos acá llevando la palabra. Realmente antes del podcast siempre tenemos un momento de adoración, de relajación espiritual, podría decirlo, Amén. para poder llevar sin nuestra intervención el mensaje que el Señor nos va a utilizar para llevar ahora. Así es. ¿Qué tal, Víctor? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Hoy va a ser tal vez un poco más cortito el episodio, pero no importa, no importa. El Señor tiene cosas poderosas que nos ha estado hablando. Yo no sé, Víctor, pero ahí estábamos hablando bastante. ¿De qué estamos hablando? Estábamos hablando del como el descanso. ¿De qué estábamos hablando, Víctor? ¿Qué tenés ahí en Ezequiel? Estábamos hablando acerca de cómo fluyen las cosas cuando realmente estamos viendo la gloria de Jesús. Amén. Realmente le decía a Gerardo, ahora han pasado dos situaciones en la última semana y fracción de días, porque no hemos llegado a las 2 semanas, en lo que en lo personal es un gran testimonio. Justamente cuando estábamos grabando el podcast número 3 de Gracia Radical, al final, lo estamos grabando con mi teléfono, y al final te enseñé que había una buena noticia de añadidura, ¿sí? Pero ¿en qué momento sucedió? Cuando estábamos hablando del Señor, y no es porque vamos a hacer un intercambio con Dios, lo hablábamos en el podcast pasado, sino que cuando estamos fluyendo en el Espíritu, cuando estamos alegres, gozosos, las cosas ocurren, porque estábamos hablando también de una lluvia de bendiciones que ahí está constante cayendo. Pero en la duda, en la aflicción, estamos desconectados realmente de ese fluir. Y el segundo fue ayer, te dije, o sea, en realidad ayer en la mañana, eso de las 9:30, 10 de la mañana, me despreocupé de muchas cosas, que quise tener un descanso en mi mente, y fui a andar en bicicleta y estuve en contacto con el Señor ahí, o sea, feliz, viendo su creación, viendo la naturaleza, cuando en realidad todo el mundo, la mayoría de gente estaba trabajando. Yo hasta le decía a Gerardo, me sentí un poco mal, dije yo, y este desocupado que anda haciendo a esta hora en una bicicleta, en un parque. Pero cuando vengo yo y estaba yo en presencia del Señor, estaba conectado, no por quererlo buscar, sino que estaba fluyendo el Espíritu, realmente me llevó a otra buena noticia. Cuando quizás yo sentado tenía cosas que hacer, por supuesto, y después las hice, pero quizás el Señor, no quizás, estoy seguro que el Señor quiere que estemos desde el reino. Amén. Y el reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y de eso estábamos hablando con Gerardo, la justicia de Dios que es Cristo, la paz shalom, la paz que sobrepasa todo entendimiento, que en Juan dice, mi paz les dejo, mi paz os doy. En realidad el Señor Jesús nos dejó su paz. No es la misma paz del mundo. Pero la paz que Él experimentaba en este mundo nos la dejó para que nosotros la podamos tomar. La pedimos y es dada, la paz shalom. Amén. Y dice, y le decía a Gerardo, qué bonito en el texto que dice, y hay dos cosas unidas que se refieren a Cristo. Justicia, que es Cristo, paz, están unidas. Sí, están unidas. Yo al principio la veía nada más como que tenía una coma. Bueno, dije, es lógico que el tercer punto sea y, pero en realidad en la Biblia nada es casualidad. Justicia, paz, es Cristo. Amén. Y dice, y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Lo que hablábamos con Gerardo fuera del podcast, estábamos diciendo, le decía yo, en realidad el Señor se manifiesta en nuestro gozo, que supera la alegría, en nuestro gozo se manifiesta, en su presencia se manifiesta. Cuando yo estaba descansando de mis responsabilidades terrenales y estaba fluyendo en el Espíritu, la añadidura vino. Amén. Se realizan y pasan cosas extraordinarias en nuestras aflicciones terrenales y se desata en nuestro gozo. Recordemos qué es lo que dice, y esto es muy poderoso, algo que nos regaló, y antes de darle el paso a Gerardo, para este mismo tema del que estamos hablando ahorita, este mismo punto, mejor dicho, es que hace tiempo uno de los versículos más, digámoslo, en aflicción que vienen es poner primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que iba a hablar, sí. Amén. Y lo vas a explicar ahorita, y todo lo demás será añadido. Ahora, para que continúe Gerardo, quiero decirles que
¿Cuál es el reino de Dios? Hay Es cosas eso. tan imperceptibles que el enemigo nos roba del entendimiento del Espíritu. ¿Cuál es el reino de Dios? Dice, poned primeramente el reino de Dios y su justicia, y las añadiduras por sí solas son añadiduras. Amén. Por lo tanto, es más importante el reino. Y el reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Desde la alegría fluimos y desde la alegría recibimos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor Jesús venía hablando el contexto, porque es importante entender el contexto de la palabra, porque si no se puede usar de cualquier manera que el enemigo quiera usar la palabra para condenarlo a usted. Pero oiga, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor venía hablando aquí sobre las necesidades materiales. Estaba hablando claramente de comida, de vestido, de que no se afanen por lo que van a beber, por lo que van a comer. El Señor en ningún momento dice que no tenemos que trabajar, porque aquí dice claramente que el que no trabaja, que no coma, vea claramente. Pero estamos hablando de una postura diferente del trabajo, una postura en descanso, una postura, como hablaba Víctor, de que el enemigo a Víctor lo estaba acusando de que era un desocupado. Pero Víctor tiene sus responsabilidades que él las hace perfectamente y él cumple con lo que tiene que hacer. Pero ¿por qué tenemos que sufrir con esa condenación? Usted tal vez se siente condenado a veces cuando trabaja 8 horas o trabaja tal vez 6 horas, pero el enemigo le dice que tal vez tienes que trabajar más, que por qué no estás haciendo suficiente, que es tu culpa, que hay un problema o que está pasando algo, que hay algo más que tenemos que hacer. Eso es estar bajo la ley. Pero el Señor dice, busquen primeramente el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Víctor lo estaba diciendo ahorita. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Estamos hablando de tener una postura. Justicia es la primera que aparece. ¿Qué es justicia? Yo interpreto eso como que justicia, somos la justicia de Dios en Cristo y tenemos que tener bien claro eso, que es lo principal. Si estamos caídos de la gracia, significa que no estamos creyendo que somos justos por la fe, que creemos que con nuestra justicia podemos agradar a Dios o podemos conseguir estas añadiduras. Al final, todos estamos aquí, Víctor, en esta vida, sobreviviendo, tratando de tener esas añadiduras, ¿sí o no? Correcto. Todos necesitamos esas añadiduras. En ningún momento el Señor nos dice de que no estén buscando cosas materiales. Son importantes, tienen su rol, son herramientas. El dinero es una herramienta. Y el Señor en la Biblia dice, el amor al dinero es la raíz de todo mal, no el dinero. Hay mucha gente religiosa que malinterpreta eso. El dinero es la raíz de todo mal. Mentira. La raíz de todo mal es el amor al dinero. ¿Cómo va a amar usted al dinero? Pero si el dinero es una herramienta que el Señor nos da, es una añadidura. ¿Por qué? Para porque estamos en el reino de Dios y estamos poniendo primeramente su reino y su justicia. Exacto, Él dice que nos va a bendecir para que seamos una bendición, no para que nos bendigamos solos nosotros. Claro que es para disfrutar. Todas las cosas nos las ha dado para que las disfrutemos en abundancia, pero para que seamos de bendición a otra gente. ¿No tenés vos el deseo, Víctor, de ayudar a gente? Sí, y precisamente también hablábamos de eso, ese deseo de ayudar ahora fluye en nosotros. No es como que, ay, tengo que hacer esto, ni modo, le voy a ayudar a este hermanito. No, sino que ahora O sentimos voy a dar un una gozo. ayuda pública para que me vean, vea. Y Eso es diferente. fíjate que ahorita estaba pensando en lo que decís, o sea, una herramienta para bendecir a otras personas. Amén. Y para llevar el reino de Dios. Llevar el reino de Dios. El que ama el dinero, se me vino una frase que yo he escuchado muchas veces. Una vez le dije, mira, ¿y por qué no le diste, ni recuerdo qué era, pero digamos, un sándwich que no te comiste? Ajá. ¿Y por qué no se lo diste a X persona, ¿verdad? Que yo sabía que no había almorzado? Y las respuestas del mundo, los que nos están viendo, quizás van a sonreír porque es una frase bien común y no nos damos cuenta. Y le dicen, no, hombre, si a mí me cuesta el dinero, el que trabaje para también, o sea, no tengo por qué dárselo. Sí. Ese es el amor al dinero, pero cuando nosotros en el Espíritu fluimos, realmente no le vemos esa posesión al dinero. Es que usted puede tener amor al dinero hasta sin tener dinero. Creo que ahí mismo porque hay dice- gente sin dinero que pasa todo el día pensando en dinero. Ese es su Dios. Mira, y creo que dice ahí mismo también, o podemos hacer un paralelismo de eso, no podemos servir a dos amos. Amén. Dios jamás le va a dar algo que lo sustituya a Él mismo. Primero Como dice, porque nos vas quebranta. a aborrecer a uno y al otro, no sé qué, no puede servir a dos amos, ya lo vamos a buscar. Ya lo vamos a buscar. Amén. Y fíjate qué interesante, Gerardo, porque al principio me dijiste qué dice Ezequiel. Y de hecho empezó a hablar el Espíritu sin duda, porque se lo pedimos. Y por eso es que tenemos ese momento de relax en el Señor, desocupándonos de cualquier carga mental que tenemos. Y fíjate que en lo que estaba aquí escribiendo, y Gerardo estaba preparando aquí
el escenario, le puse un pequeño tema al podcast para una guía y le puse guiados por el Espíritu. Amén. Guiados por el Espíritu, no sé por qué me vino eso, y realmente en Ezequiel, hoy sí lo vamos a leer, Ezequiel 36, 26, 28 dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Vamos a parar ahí un poquito. Lo de receptivo creo que es sumamente, es una bendición, porque cuando nos da ese corazón nuevo, tierno y receptivo, podemos entender el dolor de los demás. Es un corazón enseñable. Amén. Moldeable Sí, al sí, sí. espíritu. Sí, sí, sí. Porque ahora cuando nosotros vemos, podemos sentir el dolor de las demás personas, aún los que nos atacan, vemos que hay un gran dolor en ellos y nos da un deseo de ayudar, de llevar el alimento, de la palabra de vida, el evangelio de la gracia, que realmente es el amor de Jesús. Nosotros lo mencionamos así, eso que del evangelio y la gracia, ¿qué pueden decir? Pues realmente es el verdadero evangelio, es la buena noticia, el evangelio de la gracia. Lo que predicaba Pablo. Lo que predicaba Pablo. Dice: pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Mucha gente viene aquí, recordemos que este es el profeta Ezequiel, y mucha gente viene aquí, a ver, tenés que cumplir los 10 mandamientos. Quiero decirles que cuando el Señor Jesús viene y dice: un nuevo mandamiento les doy. Vamos a leerles en primera de Pedro 3, del 18, versículo 18. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Amén. Quiero decirles que cuando dice sufrió por nuestros pecados de una vez y para siempre, ahí es donde no estamos en ese adulterio espiritual, porque es por medio del Espíritu que nos guiamos para entender esto. El perdón es una vez. El perdón es una vez, es su arrepentimiento de pecados. Luego está usted, claro, o sea, claro que al estar en oración, uno habla con el Señor y uno se da cuenta de tantas cosas en este mundo que sin Él serían situaciones de condenación para nosotros. Pero cuando nosotros recordamos que hemos sido perdonados de una vez y para siempre, Amén, nuestros pecados presentes, pasados y futuros, nosotros podemos descansar en su gracia. Sabemos que tenemos el favor de Dios sobre nuestras vidas, inmerecidamente, pero el que lo merecía cargó el pecado por nosotros. Cargó el pecado por nosotros para que pudiéramos tener libertad, para que pudiéramos reconciliarnos con Dios Padre, así como es el plan, era el plan y sigue siendo el plan de Dios para nuestras vidas. Amén. Así es, así es. Y yo creo que es importante saber, eso que dijiste, Víctor, es lo más importante, creo yo. Un sacrificio por nuestros pecados para siempre. Un sacrificio, dice, en hebreo dice eso, creo yo. Un sacrificio para pecados para siempre. No hay otro tipo de sacrificio que valga para Dios. ¿Me entiendes? Entonces es Jesús. ¿Y sabe qué? Eso que decís, Víctor, de que pidamos ese corazón, como dijiste, ese corazón receptivo, tierno, que pueda ser enseñable, vea, que no sea tierno y receptivo. Lo contrario a la arrogancia, vea. Correcto. Porque la arrogancia es como, yo ya lo sé, vea, yo ya lo sé. Hasta hay gente que puede oír este mensaje de la gracia y decir, sí, ya lo sé, vea, ya lo he oído, sí, pero entonces, ¿y qué más? Vea, es como que la gracia la toman como una cosa teórica o como algo bonito que se pone encima así de la ley, ¿me entiendes? Algo bonito que se pone encima del esfuerzo que se tiene que hacer. Y se ve que es lo peor, eso que estás diciendo es lo peor, porque cuando uno habla con un hermano, porque no dejan de ser hermanos en Amén. Cristo, ¿sí? Siempre hay el enemigo creo que lanza unos juegos mentales tan imperceptibles, y se lo comentamos aquí siempre porque nuestra tarea también es desenmascarar al enemigo aquí para que usted pueda fluir, para que pueda darse cuenta de cómo él trabaja fino para separarnos de la comunión. Pero con está Jesús. derrotado, está derrotado. Sí, Amén, amén. eso es lo que sabemos, pero ese es el verdadero saber, por decirlo así. Pero si usted se fija, cuando habla con hermanos siempre hay una competencia de quién es más bueno, y eso precisamente es lo que dice Gerardo. El sacrificio fue uno, el justo fue uno, y el que hizo todo fue uno. Nosotros fluimos a través de él, y lo repito, para la reconciliación y la alegría y el gozo de estar acercándonos confiadamente al trono de su gracia. Por lo tanto, esa situación de que no, mira, o sea, pero es que yo he sido mejor que tú, yo sigo al Señor mejor que tú.
Yo con lo que, o sea, el yo, ya lo hemos hablado en otros podcasts, el yo es un gran obstáculo entre el gran yo soy y nosotros, entre Dios y nosotros, porque por eso es que habla de un corazón contrito y humillado. En ese momento es cuando usted recibe el perdón de sus pecados, un verdadero arrepentimiento, un corazón dispuesto. Así que no se deje engañar, que realmente cuando uno tiene que hablar entre hermanos, vamos al Salmo 133, que es el Salmo de los hermanos, donde dice que hay gozo ver a los hermanos conviviendo entre ellos. Cuando usted se reúna con sus hermanos, no es para ver quién ha actuado mejor delante de los ojos de Dios. El que ya actuó se llama Jesucristo y es su único Hijo, el Cordero sin mancha. Nosotros hemos sido redimidos por medio de Él para que nosotros ahora podamos convivir y estar en armonía con todas las personas, cristianas o no cristianas. Por eso es que la gran comisión es llevar la palabra de Dios para que todos puedan tener la oportunidad de ser redimidos de este mundo caído, como lo decíamos al principio, en esas películas que dicen en este mundo sin Dios. En realidad, en este territorio sin Dios, todo el mundo está sin maldición. Por eso el Salvador nos vino precisamente, y valga la redundancia, a salvar de este mundo para que estemos sobre la maldición y podamos avanzar en una conciencia sin pecado, porque el pecado, nosotros estamos muertos al pecado. El pecado ya no tiene efecto sobre nosotros, y esa es la verdadera transformación, y que ni usted ni cuenta se va a dar, y siempre no nos vamos a alcanzar de repetirlo, porque ni cuenta se va a dar cuando usted ha dejado ese mal hábito que tanto le atormentaba, porque cada vez va a estar sin efecto en usted. Amén. Amén. Y creo que es importante saber cómo explicar las cosas para que podamos ser prácticos. Nosotros estamos hablando de salir del desierto y de entrar a la tierra prometida aquí en esta vida. Hay que pasar el río Jordán para llegar a la tierra prometida. ¿Cómo usted pasa del desierto de ser un cristiano condenado, enfermo, con escasez? ¿Cómo pasamos de ser eso a ser un cristiano que está en aparente victoria, Víctor? Yo creo que la respuesta es muy clara, es el Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Primero tenemos que saber de que solo podemos recibir el Espíritu Santo porque Jesús ya sangró por nosotros. Tenemos que estar conscientes de que todos nuestros pecados están perdonados. Y ahora usted me preguntará, ¿y cómo pues? ¿Cómo tengo ese poder del Espíritu? Porque yo le digo algo, la llenura del Espíritu y el poder del Espíritu no es algo teórico, de que tengo el Espíritu Santo, vea qué bonito. Hay poder, hay dones, y se pueden activar en su vida. Oiga lo que dice el Señor Jesús. Y yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Oiga, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Vea que no. Oiga, pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial le dará el Espíritu a los que se lo pidan? Dice, pidan y se os dará a los que pidan. Pídaselo. Dígale, Señor, dame al Espíritu Santo. Es la promesa del Padre, que yo esté lleno del Espíritu. Recibo al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y hable en el Espíritu. Deje que esas lenguas puedan orar, deje que su mente, o sea, desactive su mente y déjese llenarse por el Espíritu. ¿Qué pasó cuando en el día de Pentecostés llegó el Espíritu Santo por primera vez al pueblo de Dios? Todos hablaron en diferentes lenguas. Tenemos que saber que esto no es una cosa opcional, el tema de orar en el Espíritu, Víctor. Yo creo que es crucial si queremos ver milagros, si queremos ver victoria, si queremos ver sanidad, si queremos ver todo este tipo de cosas que el Señor ya compró por nosotros. Dice, no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. Acuérdese, todos sus pecados están perdonados. Esto es lo más importante. Usted es amado por Dios. Sí, es verdad que éramos pecadores. Óigame bien, éramos pecadores. Porque ahora ya no somos pecadores, hemos nacido de nuevo. Somos nuevas criaturas, dice. ¿Cómo vamos a ser una nueva criatura y vamos a ser pecadores al mismo tiempo? El pecado ya no es un problema entre Dios y nosotros. ¿Sabe por qué? Porque ya fue castigado nuestro pecado. El pecado es muy grave. Nuestro pecado es muy grave. El pecado suyo escondido que usted tiene es grave. Pero ¿sabe qué? Yo no estoy aquí para condenarlo. Yo no soy el acusador. Todos sus pecados están perdonados. Yo proclamo la palabra de verdad. Si eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer, Víctor. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes por qué creo yo que hay tanta confusión en las predicaciones y la gente se mezcla?
porque creo que no confían en el Espíritu Santo suficiente de que Él pueda hacer el trabajo de llenar a la gente y de cambiar a la gente. Entonces dicen, ay, sí, hay que darles la gracia, pero hay que darles estos 10 pasos a seguir. Y dirigirnos hacia Jesús. El Espíritu Santo, esta guía nos lleva siempre a ver a Jesús. Ahorita usted se puede estar preguntando, tal vez usted está en la etapa de que quiere realmente recibir esta llenura del Espíritu, quiere dejarse guiar por el Espíritu y usted Amén. está tratando. De hecho, yo he conocido personas que van a la iglesia pidiéndolo y se esfuerzan tanto en pedirlo que no ven que pase. A veces creen que pasa, pero no es, porque usted va a tener muchas guías o elementos que usted va a poder ver. Usted se va a sentir primero que nada en paz, usted se va a sentir tranquilo y se va a sentir que las cargas, que por cierto lo mencionábamos hace un momento también, que está en Mateo si no me equivoco, vamos a dejarlas sobre Jesús y Jesús va a llevar nuestras cargas, Él nos transforma y dice este regalo gratuito de la gracia. Él nos está regalando esto, el favor inmerecido, porque no mereciendo nosotros esto, ha sido dado a nosotros. El que no lo merecía lo cargó para que nosotros pudiéramos tener el merecimiento de volver a entrar al trono confiadamente de la gracia de nuestro Padre Dios. Y si usted está en esa etapa, déjeme decirle que hay algo bien sencillo: cánsese. Cuando usted se canse de tratar, Ríndase. cuando se canse, se rinda, usted va a ver realmente las cosas maravillosas que van a pasar en el Espíritu, porque el mismísimo Pablo decía, y dice, porque está en la palabra y la palabra tiene vida, ¿sí? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros caemos totalmente, ya no podemos más y ya nos agotamos de luchar, porque tarde o temprano, déjeme decirle que usted, por más fuerte que sea, por más voluntad de hierro que tenga, todo eso va a caer. Todo eso va a caer y va a llegar un momento en que usted se va a sentir agotado. Cuando usted se canse, entonces se va a abrir muchas puertas que usted desconoce y va a poder descansar y va a ser transformado de acuerdo a la gloria de Jesús. El Amén. Espíritu Santo siempre lo va a guiar a ver la gloria de Jesús. Y cuando usted vea la gloria de Jesús y esté alineado en la gloria de Jesús, sentado a la par de Dios Padre en cuerpo y espíritu, charlando y riéndose todo el día, recibiendo sus oraciones imperfectas, nuestras oraciones imperfectas, y transformándolas y depurándolas para que lleguen a Dios de acuerdo a lo que nosotros, de hecho van a superar a lo que nosotros pedimos. En ese momento usted va a ver la gloria de Dios. En ese momento la oscuridad de su hogar se va a disipar por la luz que usted va a ver que fluye realmente de usted. Y usted va a ser sal y luz del mundo, como la palabra bien lo dice, para que nosotros podamos vivir en tranquilidad. Ese es el plan de Dios. Dios no quiere que esté sufriendo. Dios no quiere que usted esté condenado. Por eso no destruyó a nuestros antepasados, por ver la gloria venidera que es Cristo Jesús. Él veía el futuro y el plan se iba a hacer. Él es soberano. Así que, hermanos, cuando quieran escribirnos, aquí nos mandan por medio de YouTube o cualquier otra de nuestras redes sociales. No tengo ahorita para este programa más que decir, más que terminar también. Primera de Pedro 3, versículo 18, vamos a completarlo y así cierro mi participación en este podcast número 4. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores, para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que Él fue justo y esa es la garantía, que Él haya resucitado es la garantía de que nuestros pecados han sido perdonados por medio de Él. Y ahora Dios Padre ve a su Hijo Jesucristo en nosotros y es por fe, hermano. Es por fe que nosotros somos justos y somos la justicia de Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Así es, gracias. Les agradecemos de verdad por estar aquí con nosotros. El Señor ha puesto en nuestro corazón hacer esto, sinceramente. Y nada, ahí estamos. Les agradecemos. Compartan este video, denle like, apóyennos ahí. También ahí le ponemos el link por si usted quiere apoyar este programa de manera más sólida. Ahí le ponemos el link de nuestro PayPal también para que usted pueda apoyarnos ahí. Eso. Así que, no, de Y verdad, como dicen ahí todos, está. Dele a la campanita. Ajá, dele la campanita, suscríbase.
comente, envíeselo a sus abuelos y a sus tíos y a sus amigos, porque esta es una gracia, es gracia radical que necesitamos todos. Estamos en los últimos tiempos, creo yo. Y yo, según como yo entiendo la Biblia, Víctor, muchas profecías hablan de que en los últimos tiempos van a haber, este mensaje de la gracia se va a expandir, porque no sé cómo funciona el Señor a través de la historia, ¿verdad? A través de etapas, pero estamos llegando a esa época en la que el pueblo de Dios ya no vivirá más bajo opresión en este mundo, ya no vivirá más bajo pobreza ni bajo enfermedad, porque estamos recibiendo las revelaciones directamente de Dios, de que todos nuestros pecados han sido perdonados, todas nuestras enfermedades fueron sanadas, de que tenemos protección garantizada para usted, para su familia, y que el Señor proveerá todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria, de acuerdo a sus riquezas, no de acuerdo a cualquier otro indicador humano o terrenal que usted pueda analizar. Así que otra vez le agradecemos por estar aquí con nosotros, y esto es gracia radical. Así es, así que sea derramada sobre todos ustedes una gracia total por medio de la buena noticia que es el Evangelio de Gracia. Así que Dios me los bendiga, y esto ha sido el podcast número 4 que eventualmente le pusimos guiados por el Espíritu. Lo pedimos para ustedes siempre en oración, no los conocemos, pero sabemos que hay personas que han recibido este mensaje y esa es nuestra satisfacción de verdad. Así que será hasta el podcast número 5.